Buenos días, compartimos el reporte del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 11.977 son los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina. En la jornada de ayer, el 33,3% de los diagnósticos efectuados con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. 66,7% con residencia en el interior de nuestro país. 1.262.476 son los casos confirmados totales en el transcurso de la pandemia en la República Argentina, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos diarios en los últimos 7 días ha descendido a 9.600 casos. La tasa de incidencia es de 2.782 casos cada 100.000 habitantes. 34.183 las personas fallecidas por coronavirus en el país. La tasa de letalidad sobre la cantidad total de casos confirmados se mantiene en un 2,7% y la tasa de mortalidad específica cada millón de habitantes es de 753 personas. Con respecto a las personas, casos confirmados de COVID internados en terapia intensiva, actualmente son 4.494, el 35,7% en la provincia de Buenos Aires, el 29,5% en Córdoba y el 5,1% de los pacientes que se encuentran con COVID en terapia intensiva se encuentran en la provincia de Santa Fe. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva a nivel nacional es del 57,7% por patología COVID y no COVID. El 90% de las camas de terapia intensiva están ocupadas en la provincia de Neuquén, 87% en Río Negro, 83% en Santa Fe, 79% en la provincia de Chubut. El buen dato son las personas que ya se han recuperado de COVID-19, son 1.081.897, representan el 85,7% del total de los casos confirmados y en la jornada de ayer fueron dados de alta 8.320 personas. La cantidad de personas que mantienen un estado activo de enfermedad por COVID-19 es de 146.396 y representan el 11,6% del total de los casos confirmados. También por medio del diagnóstico clínico, epidemiológico, laboratorial, se han descartado 1.602.216 casos. Y desde el punto de vista laboratorial, destacamos que ya se han realizado 3.289.756 testeos. En la jornada de ayer, 31.535 testeos fueron efectuados y alcanzamos la cifra de 72.498 test por millón de habitantes. El porcentaje promedio de positividad de los testeos realizados desciende al 44,1%. A nivel mundial, el COVID-19 como pandemia ha superado los 50 millones de casos. El número específicamente es 50.676.072, según nos informa la Organización Mundial de la Salud, con más de 427.000 diagnósticos efectuados en la jornada de ayer. La tasa de letalidad a nivel mundial es del 2,5%, con un total de personas fallecidas de 1.261.075. La situación a nivel regional en las Américas, tenemos 21.842.460 casos confirmados de coronavirus, más de 145.000 diagnósticos efectuados en la jornada de ayer, 660.506 personas fallecidas a nivel americano, con una tasa de letalidad del 3%. Agradecemos a los trabajadores de la salud por la remisión de información a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud y a la población por el cumplimiento de las normas de prevención. Muchas gracias. En el análisis de hoy lo que vamos a ver es las semanas epidemiológicas, el número de casos que se han reportado por semana epidemiológica en relación a la fecha de inicio de síntomas, la curva epidémica que tenemos en Argentina y también el porcentaje de variación porcentual semana a semana. Nosotros vemos las columnas celestes como son los casos promedios semanales total país y vemos cómo a partir de la semana
36, 37 se empieza a detener el aumento. Fíjense cómo hemos llegado hasta tener un 68% de aumento con respecto a la semana anterior y manteniendo entre el 40 y el 30%, el 20%. Y a partir de la semana 36 se empieza a estabilizar, a desacelerar ese aumento total país. Fuimos viendo cómo la aparición de casos fue bastante dispersa en las diferentes jurisdicciones, pero a partir de la semana 36, 37 se desacelera el aumento y a partir de la semana 43 se empieza a ver un descenso del 9%, del 29% y del 38%. En las últimas 2 semanas todavía tenemos que esperar los nuevos casos que van iniciando síntomas en ese momento, pero vemos a nivel total país, ya no solo en la región AMBA, una estabilización del número de los casos y un inicio de la curva en descenso. En la siguiente diapositiva lo que vemos es el indicador semanal del porcentaje de positividad. Cuando veíamos la curva anterior y cuando vemos esta, vemos entre la semana 20 y la semana también 35, 36, un aumento del porcentaje de positividad que se correlaciona con el aumento del número de casos semanal, una estabilidad y desde la semana también 39, 40, una disminución, analizando este indicador que tiene fortalezas y debilidades, que tiene en el contexto de un brote, yendo a hacer búsquedas activas, casa por casa, de contactos estrechos, de casos confirmados, ese porcentaje de positividad aumenta y también, como nos comunicamos oportunamente, ante el aumento del número de casos, la dificultad para la carga de los test negativos. Este es el escenario más conservador de la positividad, el más pesimista de la positividad en Argentina, pero como lo construimos siempre de la misma manera, nos sirve para ver la tendencia y vemos esa tendencia que se relaciona también con los números de casos en relación a la fecha de inicio de síntomas y la variación porcentual en relación al aumento o al descenso. Analizamos también en este reporte un indicador que es la razón de las 2 semanas anteriores comparadas con las 2 previas en relación a el número de casos y ese análisis nos venía mostrando algunas provincias que venían mejorando y otras que estaban en aumento. Cuando comparamos Argentina el 21 de octubre con Argentina el 5 del 11, podemos ver que un número más importante de provincias están con esa razón por debajo de 0.8. Cuando nosotros dividimos los casos de las últimas 2 semanas en función de los casos de las 2 anteriores, si nos dan menos de 0.8 significa que los casos están en descenso, entre 0.8 y 1.2 consideramos una estabilidad en el número de los casos y si da más de 1.2 están en aumento. Fíjense cómo en las últimas semanas el total país tuvo una disminución del 23% del número de casos, la ciudad de Buenos Aires del 43%, el Gran Buenos Aires 58%, Córdoba 31%, Mendoza 28% y las provincias que han tenido un aumento del número de casos comparando las 2 semanas con las 2 semanas siguientes son Catamarca, San Juan, San Luis y La Pampa, cuyo aumento de casos no es tan importante, están trabajando para controlarlo y trabajando fuertemente en conjunto nación, provincia y los municipios. Estamos viendo como todos los indicadores, el porcentaje de positividad, la variación en el número de casos, el número de casos por fecha de inicio de síntomas y la razón nos muestran en todo el país y en los aglomerados urbanos que han tenido mayor impacto una disminución. Y cuando vemos la evolución de esa razón a través de los meses, desde abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, como fue en agosto, la gran mayoría estaban en aumento y a mediados de noviembre, a inicios de noviembre, ya se ve como la tendencia es al descenso. Este es mes a mes la variación de la razón en todo el país con todas las provincias. Tuvimos un aumento del número de casos que se vio en la mayoría de las provincias, esa razón, el número de casos en aumento a partir de julio y agosto, y a partir de ahí las provincias empezaron a disminuir y ahora en noviembre por primera vez la mayoría de las provincias tienen esa tendencia a la disminución de la razón del número de casos. En el día de hoy, para contar, para compartir este trabajo que se viene haciendo en forma federal, sanitaria, con todas las jurisdicciones, la doctora Judith Díaz Bazán, que es subsecretaria de Calidad, de Regulación y Fiscalización de este Ministerio de Salud, nos va a compartir su relato y su opinión. Buenos días, Carla. Buenos días, Alejandro.
Desde el minuto cero en el trabajo con la pandemia, el ministro Ginés ha decidido estar al lado de cada provincia. Avanzamos fuerte en el programa de Detectar Federal, que es acercarnos con técnicos en emergencias que caminan y trabajan en el territorio junto a lo que es atención primaria en cada provincia, fortaleciendo el vínculo del trabajador de la salud y trabajadora de la salud en esto de la búsqueda activa, de poder frenar el contagio y de poder hacer las recomendaciones pertinentes. Cada trabajo en las jurisdicciones siempre se hace al lado de la ministra o el ministro de salud de cada provincia, poniendo en valor el desempeño que hacen todos los días, trabajando al lado del médico, la médica en el hospital, el enfermero, el administrativo, en reorganizar circuitos, en cómo nos vinculamos a su vez los trabajadores y trabajadoras de la salud para el cuidado, para saber cómo me protejo, para cuidar mejor al ciudadano que busca atención, esto en el plan de cuidado de los trabajadores, y fuertemente vinculando también otras instituciones, la articulación público-privada, las organizaciones de la sociedad civil, universidades. Comenzamos en lugares a lo mejor con 20 voluntarios y terminamos con más de 400. Conocer cómo se transmite, cómo no se transmite el virus, fortalece el trabajo de cada ministerio en las provincias, del Ministerio de Salud de la Nación para el cuidado. En el equipo de profesionales itinerantes comenzamos un registro de voluntarios en marzo del 2020, donde distintas disciplinas en las profesiones de la salud se inscribieron y hasta el día de la fecha, a lo largo y ancho del país, ejercen su trabajo acompañando lo que hace cada trabajador y trabajadora en las provincias. Búsqueda activa de contactos, fortalecer atención primaria, atención domiciliaria, unidades de terapia intensiva, traslados. Ponemos en valor lo que hace cada profesional de la salud en todos los rincones del país. Muchas gracias. El trabajo federal, el trabajo con cada jurisdicción, el trabajo con cada municipio, ese detectar federal que es buscar, testear y cuidar, y ese cuidado no solo a la persona que tiene COVID-19, sino también el resguardo de sus contactos para hacer esto, que es el desafío, que es interrumpir la cadena de transmisión. Inmenso reconocimiento a la doctora Judith Díaz Bazán, que está recorriendo el país junto con muchos integrantes del equipo del Ministerio de Salud para dar apoyo y trabajar en conjunto con las jurisdicciones para poder dar respuesta a esta pandemia. Muchas gracias.